hemos entonado, ¿no? ¿Cómo puedo yo amar a Dios si no amo a mi hermano? Está hablando prácticamente de ser benignos. Y ser benignos, hermano, es una cosa que viene solamente del poder del Espíritu de Dios. Antes de empezar, quiero darle gracias a Dios porque un día como ayer, 1 de julio, Dios permitió que venga a este hermoso país hace 28 años. Llegué al Canadá y créanme que llegué como llega cualquier otra persona temerosa, sin saber qué podía enfrentar. Llegué prácticamente a las 00 horas. Alguien me había regalado una Biblia. No era creyente, pero sin embargo comencé a leer principios hermosos que encontraba en ella. Con el correr del tiempo pude entender algo que dice Isaías 41, entre los versículos 10 y el 13. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Mire qué hermosos son estos pensamientos para un inmigrante que llega. Y no queda ahí, dice la palabra, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sin pensar que al voltear la cara 28 años después, el Señor en su misericordia me iba a adoptar como un hijo, me iba a limpiar y me iba a usar. Sí, dice su palabra, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y pude entender lo que dice el versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con su diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Amados hermanos, cuánta belleza hay en la palabra de Dios cuando nosotros buscamos al Señor con el corazón y el entendimiento. Bendito sea el Señor por lo que ha hecho en mi vida. Bendito sea porque seguirá haciendo muchas cosas, seguirá limpiándome todavía de muchas maldades para poder ser siervo. Y siempre está en mi mente que aún todavía soy siervo inútil, que no hago lo que su palabra quiere que la haga. Solamente el poder de Dios puede hacer cambios en nuestras vidas. Y a lo que quiero llegar a esos cambios es que el Señor quiere que cada uno de ustedes sea benigno. Tenga ese amor de Jesús. Para poder comunicarnos y servir y se vaya ese odio, ese enojo, esa ira, esa contienda. Tenemos que aprender a ser benignos. Y la palabra de Dios nos dice bien claro en esos versículos que se han leído. De Efesios capítulo 4. Sea quitada toda amargura. ¿Quieres ser benigno? Tienes que quitar la amargura, tienes que quitar el enojo, tienes que quitar la ira, la gritería, la maldicencia, la malicia. Qué importante. Hermanos, la benignidad, créanme que es una de las cualidades más deseadas para el creyente. Nosotros debemos pedirle a Dios siempre, Padre, ayúdame a ser benigno. En una palabra, ayúdame a poder bendecir a otros. ¿Cómo? Con mi testimonio de que tú vives y de que tú has hecho grandes cosas en mi vida. ¿No le parece, amado hermano, que es una cualidad atractiva? Que no tiene nada que ver con el pesimismo, nada que ver con la apariencia física, nada que ver con esas cosas que salen de la carne. Primeramente es porque Cristo vive. Y porque Cristo vive, nosotros debemos de tener y pedir esas cualidades que tiene la benignidad. Sabemos que es una virtud interna y se expresa de una manera tan especial la benignidad. ¿Cómo se expresa? Con mis actitudes, con mi testimonio, con mi caminar todos los días, la vida del creyente. Ahí van a poder decir, esta muchacha, este muchacho, este joven es benigno. Es hermoso nosotros cuando recordamos al apóstol Pablo. Un hombre que tal vez antes de venir a los pies del Señor no era benigno. Tal vez era un tipo demasiado marcado a ser estricto en una doctrina, enmarcado en tratar de desaparecer la obra de Dios. Tenía otra manera. Pero cuando es tumbado del caballo, créeme que él aprende a ser benigno. Es por eso que acá Pablo,
escribe la carta a los Efesios para darnos instrucciones acerca de dos actitudes que debemos de tener. No podemos ser benignos, hermanos, si nosotros no sale de nuestra boca palabra corrompida. Eso tiene que salir primeramente. Dice bien clara su palabra, salga de vuestra boca toda palabra corrompida, sino también que sea de buena para la edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen. ¿Cómo podemos ser benignos nosotros? Cuando de nuestros labios sale esas cosas negativas, esas cosas que desaniman. Y la iglesia de Cristo está para eso. Y la otra de las razones, él dice, no contristáis al Espíritu de Dios. Y mire, Dios tan bueno con nosotros, porque nos dice que nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. ¿Quiere ser benigno? Recuerde que usted ha sido sellado con el poder de Dios para un día determinado, no para vivir solamente en este país tan hermoso, que tenemos todo, sino para el otro país donde la ciudadanía es celestial. Si acá en este país nosotros gozamos, amados hermanos, de muchas bendiciones, que muchos quisieran vivir acá, que muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos, considerado como uno de los mejores países del mundo. Imagínense cuando estemos en la gloria de Dios, en la presencia de Él. Vamos a poder caminar con Él porque ya estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Pero mientras vivimos en este mundo y vivimos en esta carne, nosotros tenemos que quitar actitudes de nuestro ser. Primeramente, las palabras corrompidas que muchas veces salen. Y segundo, toda amargura, quítese, arránquelo, sáquelo, destrócelo. Dice, enojo, ira, griterías, maldicencias y todo tipo de malicia. Esto está escrito para nosotros. Así que no me diga nadie, no, esto es para aquel que no conoce a Cristo. No, hermano, esto es para nosotros porque los creyentes caemos mucho en lo mismo. Por eso que la palabra de Dios nos dice de una manera muy especial. Antes, sed ustedes benignos. ¿Con quién? Conmigo mismo. Como muchos dicen, ámate. Respétate, ámate. Y es una sobada al ego. No, dice, sé benignos unos con los otros. Sé benigno con tu hermana, con tu hermana, con tu hermano. Sé benigno. Aplica ese primer mandamiento que manda el Señor. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y queda ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nosotros tenemos que ser benignos unos con otros. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender a ser perdonadores. Tenemos que tener esa característica, esa actitud que tuvo Cristo. De tal manera Dios nos amó que nos ha dado a Jesús. Para que tengamos vida eterna, para aprender a ser benignos. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos detenemos en esto. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice acerca de cómo debemos de ser benignos. Bien claro dice, eviten toda conversación obscena. Porque muchas veces hay alguno que le gusta ese juego de palabras malintencionado. Por el contrario, que sus palabras contribuyan, mire, sus palabras sirvan. ¿A qué? A la necesaria edificación. Mis palabras deben de servir para edificar a fulana, mengana, sutano, a mis hermanos y a los que me rodean. Edificar. Y seamos, dice, no solamente eso, sino de bendición para quienes nos escuchan. Eso significa ser benignos. Poder edificar nosotros para poder edificar a aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, aquellos que nos encontramos en la vera del camino. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando dice, no contristáis al Espíritu Santo. Pero en esta versión dice, no agravien al Espíritu de Dios. Miren, no agravien, con el cual fueron sellados nuevamente. ¿Para cuándo? Para ese día cuando estemos viéndolo a Dios cara a cara en las mansiones celestiales. ¿Por qué? Porque solamente lo van a ver ¿quiénes? Los redimidos. Solamente es aquellos que tienen el pasaporte sellado de la vida eterna. Vamos a poder estar allá. Es como cuando venimos a este país. Tenemos el privilegio de entrar solamente cuando tenemos el pasaporte sellado. Cuando nos dice bienvenidos.
Y acá es igual en el reino de los cielos. Pero qué buena que la palabra de Dios nos dice. Y esto tenemos que machacarlo todo el tiempo, amados hermanos. Todo el tiempo. Abandonen, dice esta versión. ¿Qué cosa debo de abandonar? Es que yo no tengo amargura, sí. Por momentos no sale la amargura. Abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, abandonen la calumnia y todas esas cosas que hacen daño al crecimiento de la obra, al crecimiento personal, que hacen daño sobre todo a la presencia del Señor Espíritu Santo, que ya nos separó a nosotros. Qué hermoso es ver, hermano, que en esta pequeña porción vemos a Pablo que nos instruye ahora sí en 3 áreas en el carácter del creyente para que podamos ser formados como cristianos verdaderos. Esta porción no está escrita por ser escrita, simple y llanamente es para que nosotros tengamos cambios y cambios profundos, cambios desde la base, cambios para que un día estemos en la presencia de Dios y Él pueda decirnos, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. El primer punto, Daniel 1, ahí está, lo puso. Nosotros somos, dice bien claro ahí, responsables por lo que hablamos, versículo 29. Amados hermanos, nosotros somos responsables de lo que hablamos. Cuidemos nuestra palabra, cuidemos nuestra comunicación, que no sea una comunicación, vuelvo a decir, corrupta. Tenemos que cuidarnos. Cuidemos de no hablar para hacer daño a otros, porque muchas veces tenemos eso. A mí me han dicho, dicen por ahí. ¿Has escuchado eso? Cuidemos de no manipular o influenciar con nuestro hablar. Y eso estábamos hablando en la escuela dominical. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos para no manipular, para no influenciar negativamente. Hay veces dándonos ese papelito de demasiado religiosos o demasiados entendidos. En este tema, amados hermanos, nosotros, sobre todo los padres, muchas veces pecamos contra Dios. Tenemos que tener cuidado. Nos hemos vuelto a veces, yo diría, expertos en influenciar a nuestros hijos para que ellos hagan nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. O haces esto o no te doy. Condicionamos a nuestros hijos. Mira, tú no haces esto, yo no te voy a dar. ¿Dónde está la palabra de Dios? Empecemos por nuestro hogar. Empecemos con ellos. Y por eso digo, nos hemos vuelto expertos en influenciar desde un punto de vista negativo, empezando con nuestros hijos. O usamos palabras que a veces queremos ser compadecidos. Pobrecito de mí, que me rompo los lomos para darte de comer. Pobrecito de mí, que dejo de dormir, porque te tengo que llevar el pan. Oh, nadie me visita, nadie me comprende. Mire, qué feas son esas palabras, ¿ah? De lamento. Y mire cuando sus hijos lo escuchan de esa manera, que usted se compadece de sí misma. En vez de llevarlo a la cruz de Cristo. Si está pasando una situación difícil, llévelo a los pies del Señor. Pero no manipule. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros comunicamos lástima. Y a veces comunicamos esa misma lástima para dañar a otros. Por mi culpa, fulano de tal está haciendo tales cosas. Y yo que me he sacrificado tanto por él. Ay, hermano, qué malo es fulano. Nos ponemos en ese plan. Hermanos, Dios nos va a juzgar a nosotros por nuestro hablar un día. Ya sea en nuestra casa, ya sea en el trabajo, ya sea en donde sea que estemos. El Señor nos va a juzgar, por eso que bien claro dice acá, que de nuestros labios no debe salir palabra corrompida. Más por el contrario, nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Benignos todo el tiempo. Vamos a tener pruebas, sí. Vamos a caer también. Pero la palabra de Dios nos manda a nosotros siempre a tratar de ver desde el punto de vista que Dios quiere que nos vea. Y acá, qué hermoso que el apóstol Pablo escribe esta gran verdad. En Mateo 12, los versículos 36 y 37, Jesús dice, yo os digo
que de toda palabra vana que hablen los hombres, mire usted, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y acá veíamos más antes que decía que nosotros fuimos sellados para el día de la redención con el poder del Espíritu Santo. ¿Vale la pena cuidar nuestra manera de hablar? Sí. Y acá Cristo nos dice, nosotros vamos a pasar por ese tribunal aquel día del juicio, porque por tus palabras, mire, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es fuerte lo que dice acá el Señor. Por eso vuelvo a repetir, cuidemos de nuestras palabras cuando usamos, sobre todo para desacreditar a otros. Cuando dañamos nuestro testimonio, cuando dañamos nuestra reputación o cuando dañamos la reputación ajena. Esto está escrito para nosotros. Cuando metemos dudas, cuando metemos cizaña en nuestra familia, en la iglesia, amados hermanos. Y el mandamiento número 9 nos dice bien claro, no des falso testimonio, ni mientas. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y bien claro Jesús lo dijo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Por eso que el apóstol Pablo bien claro lo está diciendo acá. Sea quitada de vosotros toda amargura y toda la lista que le di, porque somos responsables. Segundo, somos responsables ¿en qué? El versículo 30, en agradar ¿a quién? A Dios. Usted y yo somos responsables en agradar a Dios. Estamos, hermanos, en la posición de honrar a Dios. Estamos en la posición de obedecer a Dios todo el tiempo, en ser gratos con Él, en reconocer que le hemos fallado, en reconocer que solamente tenemos en Él respuesta a esa necesidad. Estamos en la obligación de santificar a Dios. ¿Cómo? Con nuestras actitudes todo el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Ya la palabra nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Cambia acá la cosa. ¿Y por qué es que nosotros debemos de agradar a Dios? Primeramente, no contristando al Espíritu Santo. Él está todo el tiempo contigo, las 24 horas. Está en nosotros y con nosotros. No estamos caminando solos, porque muchas veces podemos hablar, yo estoy solo, nadie me escucha. No. El creyente camina ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Y debo de considerar todo el tiempo, si quiero agradar a Dios, y vuelvo a repetir este tema, que nosotros estamos sellados en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ya nos compró, ya nos redimió, somos propiedad de Él, no de nosotros. Eso significa ¿qué cosa? Que Dios ya puso la marca en ti. Tú ya estás con el sello del Señor, tú ya perteneces a Dios, tú ya no te perteneces a ti, perteneces a Cristo. Por eso que antes cantábamos, o ayer cantábamos el domingo pasado, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. ¿Por cuándo? Dice el cántico. No por un tiempo determinado, no, por toda la eternidad, porque estamos sellados con el poder del Espíritu de Dios. Eso significa, amado hermano, y no se olvide, Dios ha puesto su sello especial en nosotros para aquel día de la redención. Entonces quiere decir que tengo que caminar todos los días desde un punto de vista empezando a aprender a ser benigno. El Espíritu de Dios viene a ser para nosotros, ¿qué cosa? Nuestra identificación las 24 horas del día, no solamente un minuto. El Espíritu de Dios está permanente, está siempre a nuestro lado. Lo que hemos sido separados por el Señor es para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana, podamos todo el tiempo ser agradecidos en todo lo que hacemos, en lo que hablamos. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu tuyo. Ya no estoy solo. Yo decía que cuando vine a este país hace 28 años, tenía temor.
miedo. Todavía no había aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo acepté en este país, pero ya tenía la palabra: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque nunca te dejaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Solamente tenía que aprender a clamar a Él, porque un día Él iba a limpiar mi maldad. Él iba a sacarme de esa podredumbre. Un día me iba a utilizar como lo está haciendo desde el día de hoy. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, entristecemos al Espíritu de Dios con nuestras actitudes, con nuestro pecado. Y muchas veces, ¿cómo? Si yo no le hago daño a nadie. ¿Quiere que le diga en otra palabra cómo dañamos al Espíritu Santo? Con nuestra apatía. Que lo haga otro. Con nuestro egoísmo. A veces somos egoístas. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga fulana. Que lo haga mengano. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Total, somos 4 vatos. Somos egoístas. ¿Cómo dañamos al Espíritu de Dios? Con nuestra indiferencia. Total, un domingo más que pase. No pasa nada. Total, es verano. Y si no voy a la iglesia, nadie se va a dar cuenta. Indiferencia a las cosas del Señor, y no reconozco que he sido separado para la gloria y la honra de Él. He sido separado, he sido ya sellado con el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la otra manera como puedo yo entristecer al Espíritu de Dios? Con mis caprichos. Es que yo quiero que el servicio se haga a esta hora y no a la hora tal. Yo no quiero que se haga esto, yo quiero que se haga lo otro. Soy caprichoso. Con mis mentiras. Siempre tengo una palabra para justificarme por qué no sirvo a Cristo o por qué no sirvo a la causa. Experto en mentir. Entristezco al Espíritu de Dios con mi falsedad, siendo falso y no siendo idéntico a lo que Él quiere, siendo fiel. Y el Señor quiere de nosotros fidelidad en todo. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cuántas veces el egoísmo, cuántas veces nuestra carnalidad, cuántas veces nuestra maldad nos hace decir cosas como: yo ya me lo sé todo? Total, no pasa nada si yo no aprendo lo que la hermana o el hermano enseña. O cuando decimos: yo no le voy a permitir a fulano de tal que me ofenda, porque yo tengo un carácter bien formado, y conmigo nadie se las agarra. Mostramos carnalidad en vez de ser humildes, en vez de ser mansos. Yo no puedo perdonar lo que me hizo. Que le perdone Dios, pero yo no. Estamos entristeciendo al Espíritu de Dios con nuestras actitudes. Y eso sí que es pecado, cuando sale esa carnalidad extrema para hacer daño. Por eso bien claro dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, malicia. ¿Sí? ¿Cuál es la otra manera? Yo hago lo que a mí me da la gana. Y si estoy pagando, pues que me aguanten. Y si estoy diezmando, que me aguantes, porque si no, yo no diezmo. Van a ver cómo va a ir la iglesia, si yo no diezmo. No entristezca al Espíritu de Dios. Ya se olvidaron de lo que yo hice por él o por ella. Yo que tanto me sacrifiqué, mira cómo me paga este hermano. Esa es la manera como entristecemos al Espíritu de Dios. Cuando sacamos en cara las cosas que hemos hecho y seguimos haciendo, entristecemos al Espíritu de Dios y nos olvidamos que nosotros estamos sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Más por el contrario, debo de caminar para agradar primeramente a Dios en todo lo que haga. Amarlo a Él, amar a mis hermanos. Hay un tercer punto que podemos sacar de esta lección. Somos, amados hermanos, responsables por lo que sentimos. Y vuelvo a repetir el versículo 31 y el versículo 32. Pablo dice que deben dejar a un lado, ¿qué cosa? El resentimiento. Pablo dice que yo debo de dejar la ira, debo de dejar el enojo, debo de dejar la malicia, entre otras cosas.
¿Por qué? Porque nada de esto va de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Nada de esto se parece a lo que Cristo es con nosotros. Nada de eso. Es por eso que yo debo de dejar todas esas cosas en esta carne. Todo lo debo de dejar. Por eso dice el versículo 32. Si yo dejo todo eso, ¿qué debo hacer? Dice, sed más bien, cambia acá la cosa. Dice, malo. Dice tener ira, dice más bien amables unos a otros. Y comienza a poner las características. Misericordiosos, perdonadores, así como también recordándonos que Dios nos perdonó a nosotros. Comienza a dar ya características definidas. Recuerde que el versículo 32 es el contraste a la voluntad de la carne del versículo 31. Son contrastes. Lo otro es lo que es mi carne. La ira, la contienda, la maldad, eso es de mi carne. Pero lo otro es del Espíritu, que debo de aprender a tenerlo siempre, porque son características de Cristo. ¿Qué características tienes tú? ¿La del Señor o la del enemigo? Por eso que su palabra nos dice que nosotros somos nuevas criaturas desde el momento que fuimos salvos. ¿No dice su palabra de modo que aquel que está en Cristo? ¿Qué cosa es? ¿No es nueva criatura? Todas las cosas viejas pasaron. Aquí, ahora. Dice, todas son hechas nuevas. Nuevas para la gloria de Él, no para nuestra gloria. Desde ese momento que nosotros hemos sido sellados con el poder del Espíritu de Dios, somos nuevos para Él. Tenemos una nueva naturaleza. Hermanos, vivir como creyentes significa ¿qué? Significa ser benignos unos con otros, significa ser perdonadores, significa ser misericordiosos, versículo 32. Significa todo eso que dice el versículo 32. ¿Por qué? Simple y llanamente porque Dios nos transformó a la imagen de Cristo. Simplemente por eso. Porque si usted no ha sido transformado a la imagen de Cristo, todavía seguiríamos con esa vieja naturaleza del viejo hombre, valga la redundancia, con ira, con contienda y con toda esa maldad. Dios nos ha transformado a nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. No se olvide, ¿para qué? ¿Para qué? Para reflejar lo que es Cristo. Que al verlo usted diga, ¿por qué eres tan diferente? Y pueda tener usted el tiempo de decir, porque Cristo vive en mí, porque Cristo me ha cambiado. Amados hermanos, lo que caracteriza a la nueva naturaleza del creyente es el ser transformado, mostrando todo el tiempo, vuelvo a repetir, ser benigno, ser misericordioso, ser perdonador, tener sobre todo el carácter de Cristo. Versículo 32. Es una pequeña porción, pero realmente para eso el Señor nos ha llamado. Si hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía muchas razones para sentirse resentido, tenía muchas razones para estar enojado. ¿Por qué? Porque él se encontraba injustamente en una cárcel. Y muchas veces se dice abandonado por su misma gente. Pero sin embargo, él que dice, yo estoy preso, pero en Cristo Jesús. Nunca Pablo perdió la actitud de ser amable, de ser benigno y ser misericordioso. ¿O usted ha leído en alguna de las cartas de Pablo que muestra amargura? Muéstreme. ¿Dónde dice Pablo que tenía ira, que tenía contienda, que estaba fastidiado? No dice ninguna de sus epístolas. ¿Por qué? Porque había sido un hombre transformado. Esto muestra, amados hermanos, que la benignidad es la respuesta apropiada que debemos de dar nosotros en todo momento cuando Cristo vive dentro de nosotros. Qué hermoso es esto cuando Pablo lo dice. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo viva. ¿Para qué? Para controlarnos. Viva para que nosotros podamos demostrar benignidad
bondad, misericordia, perdón a otros, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de dolor, aún en medio de pruebas, aún en medio de limitaciones. Usted y yo podamos mostrar ese tipo de actitudes que el Espíritu de Dios nos lo da. Vuelvo a repetir, actitudes como el egoísmo, actitudes como la apatía, la indiferencia, el aburrimiento, el pesimismo son transmitidos muchas veces de padres a hijos. Así que si usted muestra esas actitudes, lamentablemente va a transmitir a sus hijos, va a transmitir a sus nietos, va a transmitir de generación en generación. Lo hemos venido estudiando y lo venimos estudiando, hermano, lo que pasó con el pueblo de Israel en Deuteronomio, ¿recuerdan? Por no haber sido padres que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué transmite usted a su hijo? ¿Transmite alguna actitud positiva? ¿Por qué digo esto? Primeramente, el carácter de Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El Salmo 145, 17 nos declara lo siguiente: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso o bondadoso en todas sus obras. El Señor, amados hermanos, siempre cumple sus promesas. Él no nos falla. Por eso que Él quiere que tengamos el carácter de Cristo. Quiero concluir entonces, amados. 1. Aprendamos y enseñemos a nuestros hijos a ser benignos. Que nuestros hermanos en la obra, en la calle, en el trabajo, vean que somos benignos. Y vuelvo a repetir, los niños aprenden a ser benignos. Los niños aprenden a ser egoístas cuando observan a sus padres. Mostrar esas actitudes. Empecemos ¿de dónde? Antes de venir a la iglesia, desde casa, a mostrar esa bondad. Gracias a Dios, amados hermanos, que Cristo pudo transformarnos en una manera muy especial y puede seguir usándonos para la gloria de su nombre. Entonces vemos acá que la benignidad de Dios se transmite ahora en la benignidad del creyente, porque somos hechura de Él. Bendito sea Dios. Y es el Espíritu Santo, una vez más, vuelvo a repetir, quien nos sella como hijos de Dios y quien también expresa ese fruto, porque la benignidad es un fruto del Espíritu de Dios. Y vamos a recordar lo que dice Gálatas 5:22, bien claro. Mas el fruto del Espíritu es, eso lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que tengamos un corazón benigno. En la palabra de Dios hay respuesta a esas necesidades. Y Proverbios 3:3 dice, ojo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. ¿Quieres ser benigno? Lea la palabra. Analice, reflexiónela, medítela. Amados hermanos, cierro diciendo lo que dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, pero de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que recuerde, la benignidad se aprende y la Biblia ya nos ha dado muchos ejemplos, que es de más hablar. Y hoy día se hablaba en la escuela dominical acerca de José. José fue benigno, porque después de haber sido maltratado por sus hermanos, tuvo él la oportunidad de vengarse, ¿verdad? Dijo, ahora van a ver lo que me pasa. Pero les perdonó al decirle, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo bien. Hermanos,
en las Escrituras hay respuesta a ser benignos. Tenemos la historia del buen samaritano, un hombre que aprendió a ser benigno en toda forma, después de haber visto a un judío herido al lado del camino, cuando aquellos hombres pasaban haciéndose los locos. Dice que él le dijo a aquel hombre, primeramente lo curó y dijo, yo voy a pagar cuando vuelva, así que atiéndelo. Mientras tanto, atiende a este hombre. Eso significa tener un corazón benigno. Usted va a pasar por situaciones X. Pídale a Dios ser benigno. Practique la benignidad. No permita, amado hermano, que situaciones difíciles le hagan responder de mala manera. No permita. Más bien úsela como oportunidad para bendecir a otros en toda forma. Recuerde que este pasaje nos ha enseñado eso. Somos responsables de lo que hablamos. Somos responsables ante Dios y somos responsables por lo que sentimos. Amante Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese fruto. Porque la benignidad proviene de ti. Y solo existe, Padre, en aquellos que caminan en obediencia al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poner nuestras actitudes legalistas de lado. Quita de nosotros el egoísmo, el orgullo, la murmuración y la crítica. Y ayúdanos a tratar al prójimo, a los hermanos, con esa dulzura de cortesía, con esa compasión. Y nosotros, Padre, queremos tener estas características que se han puesto en tu palabra. Primeramente, Padre, quita de nosotros todo eso y ayúdanos a ser amables unos con otros, misericordiosos, así como también tú has sido al perdonarnos. Te pido de una manera especial por la obra, por la iglesia, por cada hermano. Y al empezar esta semana, Señor, que podamos reflexionar en lo que hoy hemos aprendido. Quédate en medio de nosotros, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.